Caos significaba lo anterior a la creación. Esto cambia todo. Si yo digo que es caos, falta de orden, ya es un problema. Es una falla, está fallando, me falta orden. Si yo digo caos es lo anterior a la creación, ya miro con otros ojos y voy a buscar otra cosa para resolver lo que tengo que resolver. ¿Qué hay que resolver? ¿El caos o la falta de creación? Los griegos que inventaron el concepto no nos dejaron lugar a dudas. Lo que hay que resolver es la falta de creación. Si ahora nos vamos a los escritos sagrados, es lo mismo. Ante el caos, la deidad creó universos. Ante el caos, la deidad creó universos. ¿Estamos en qué vertiente? Cambiando de lo imaginario a lo simbólico, de los 3 registros que recién decíamos. El registro imaginario es el que está en la entrada. Cada vez que uno va a un lugar se imagina que le va a pasar algo. Yo voy a encontrarme con alguien y digo, me imagino que me va... Ese registro, por estar en la entrada, cumple una función que en topología se estudia, que es todo lo que está en la entrada de algo puede unir o separar. Pensemos un puente. ¿Qué hace? ¿Une o separa 2 lugares? Y si lo recorro lo une, si no lo separa. El registro imaginario tiene esa particularidad. Según lo que uno se imagine, tiene una inducción hacia entrar, o según lo que uno se imagine, queda rebotado del tema. Bien, estamos cambiando de registro, pasando de entrada del imaginario, de imaginarnos qué es caos, y caos es falta de orden, un problema, etc. Hay que resolver el caos, hay que evitarlo, y cuando algo cae en caos, cayó en lo que no debía caer. Eso se llama registro imaginario. En la India lo llaman Maya, y es de lo que nos venimos a curar en esta encarnación. De estar regidos por la deidad Maya, pero estar regidos por el caos. Más claro imposible. ¿Ese caos cuál es? El del imaginario acerca del caos. ¿Hasta acá te parece claro? Recién estamos abriendo la llave de la puerta. Bien. Ahora bien. Lo único que José Luis, espérate que hay un pelín de interferencia. Perfecto. Estamos precisamente en una entrada. Fíjate lo que pasó. Mira lo que pasó. Acá lo tienes. Esto uno podría decir caos. Justo se empezaron a entrecortar las palabras. En magia aprendes que cuando estás en la entrada de algo importante, se va a interponer un personaje mitológico que se llama la Esfinge, bueno, que va a tratar de, por un lado, decirte no entres, y por otro lado te está diciendo, mirá que lo que viene es importante, porque yo vengo a custodiar eso. ¿Dónde están las esfinges? En la entrada de las pirámides, en la entrada de los templos. Quiere decir, por un lado trataban de tener caras horroríficas para frenar al que no estaba capacitado, al que no estaba preparado. Pero al mismo tiempo, la esfinge me decía, pero acá adentro hay algo importante. Cada vez, y son, insisto, horas y horas y horas por semana que yo trabajo por internet con la gente del mundo, cada vez que estamos por entrar a una parte importante ocurre lo que acabas de decir. Ahora, cualquier persona que diría, y se entrecorta el audio, qué caos. No, ¿ves? Siguió un orden. El orden de la esfinge. ¿Ves? El caos sigue un orden, pero está oculto. Si de entrada yo renuncio a pensar que el caos tiene un orden oculto, no podré hacer con el caos. Si de entrada yo acepto que el caos no falta orden, sino que lo que falta es otra cosa, ¿qué? Creación, ya estoy en la línea de todos los escritos sagrados. Que todo nos muestra, es un manual de qué hacer con el caos, porque todos los escritos sagrados empiezan por el caos. Veamos. Ese personaje, Caos, ese personaje, que es un personaje, es un concepto y es un personaje, es una deidad para los griegos. Como venía de la India, Caos, insisto, ese concepto es un concepto que no cabe duda, es siempre el previo a un nacimiento. Es como el momento del parto, que uno dice es caótico, sin embargo, es el momento previo a un nacimiento. Caos significa falta creación. Esto es genial. No es lo mismo falta orden que falta creación. Orden no falta. Hay un orden que ordena el caos. Y yo no puedo crear porque no detecto, no decodifico ese orden codificado en lo que creo que es caos. Ahí empieza el juego. Dijimos, flecha de lo imaginario, flecha de lo simbólico, para en lo real ubicar de qué hablamos cuando hablamos de caos. Fijémonos que hay conceptos que son casi sinónimos en nuestra cultura, en nuestro paradigma, y que por igual son todos conceptos rechazados por el paradigma. Caos es uno de ellos. Sin embargo,
cuando le preguntamos a la gente, ¿por qué crees que el caos es un problema? Y, viste, me puede caer a mí, le puede caer a otro, una cuestión es caótica, al final todos dependemos de un caos y a mí me puede caer sobre la cabeza algo y por le cayó al de al lado, sin darse cuenta. Cuando la gente empieza a hablar de caos, empieza a hablar de azar. El caos parece todo revuelto al azar. Estoy tirando líneas que de entrada ahora nos van a permitir empezar a vislumbrar, por cambiar de lugar, o sea, por cambiar de lo imaginario a lo simbólico, en lo real, que el caos nunca es la falta de un orden. Pensemos así. Yo acá tengo una taza de porcelana. ¿Qué pasa si yo la tiro al piso y se rompe en 1000 pedazos? Uno dice caos. Ahí tenés un claro ejemplo de caos. ¿Dónde está el orden oculto? Tuvo que venir un mago llamado Newton. No nos olvidemos que el 97% de lo que Newton publicó fue escritos de alquimia, de magia, de gnosis, de estas cosas que recién te mencionaba. Se conoce el 3% de lo que publicó Newton nada más. Entonces yo digo, mago, es tremendo, pero es así. Igual que Descartes. O sea, todo aquello que creemos que era científico empezó siendo magia. Y ellos le dieron un vuelco a hemisferio izquierdo, simplemente. Que es una de las formas de nombrar los 3 registros que decíamos antes. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y anudación, sincronización de ambos es lo que persigue cada uno de ellos. Pero a ver, ¿qué nos dice Newton? Cuando algo se cae y parece caótico y se rompió en 1000 pedazos, que sigue un orden. Que la explosión que hizo la porcelana contra el duro piso al caer, sigue un orden. Vas a observar siempre que si tú arrojas una cuestión al piso y se rompe, va a ser del foco del momento, del lugar de la ruptura, del impacto, los trozos más grandes van a ir siempre más lejos. Cuanto más chiquitito, más se va a acercar al foco. Y nunca vas a ver que el trozo más grande buscó el centro. ¿Viste cómo? A ver, pensémoslo. Lo has visto en los sistemas planetarios. Es lo mismo. Del momento del Big Bang, de la explosión, de cada foco, o sea, de cada sistema solar, los planetas más grandes, ¿dónde están? ¿Más cerca o más lejos? Siempre más lejos. Siempre más lejos. Es mucho más grande Plutón que Mercurio. Está mucho más cerca del foco Mercurio que Plutón. Ah, pero hablamos de Big Bang. O sea, hablamos de explosión. O sea, hablamos de caos. Hablamos del Big Bang de una taza cayéndose al piso. O hablamos del gran Big Bang universal. Siguió un orden. Ah, es muy distinto. ¿Y a quién le interesó? A un mago, a Newton. A alguien que hacía de la magia su tema y que él quería entender eso. ¿Entiendes? Es muy diferente, falta orden, a lo que la ciencia está haciendo es tratando de encontrar el orden oculto a partir de, por ejemplo, gente como Newton. Lo mismo pasó con Einstein, después lo retomamos. Einstein era otra persona formada en magia, él lo dijo abiertamente. Él leía Blavatsky, regalaba Blavatsky a los demás. Él decía que no había aprendido con la universidad, sino que él 30 sueños tuvo que le develaron la teoría de la relatividad. La gente no lo sabe porque cree que se trata del hemisferio izquierdo, nada más. Bueno, pero a ver, acabamos de dar claros ejemplos, y podemos seguir viendo, de que según desde donde yo miro voy a ver caos o voy a ver orden. Un orden oculto. Cuando Newton nos dice, en una explosión todo cae con un orden, y uno hasta hace un minuto la palabra explosión, azar, caos, las tiene como sinónimos, empezamos a ver que es necesario variar desde dónde lo vemos.